Bendiciones, bendiciones, Shabbat Shalom. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes de una manera muy especial. Damos gracias al Creador por su amor y por su misericordia y por concedernos un día más de vida en este plano humano que Él nos ha permitido existir para su gloria y para su honra. Como siempre, amado, con la idea, con la intención de compartir lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que hemos recibido de parte del Creador, pues con cada uno de ustedes. Nosotros hemos estado desarrollando, si pudiéramos decir, una pequeña serie bajo el título Jesús no dijo eso. O sea, cosas que Jesús no dijo, que se han mal interpretado, se han mal enseñado durante muchos años, durante mucho tiempo. Se han hecho fundamentos, se han creado de hecho pirámides doctrinales bajo términos, conceptos, interpretaciones, explicaciones que Yeshua, que el Maestro no dijo. Y hoy queremos seguir bajo esa misma secuencia de enseñanza y queremos utilizar como base un texto bíblico en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. En la parte que nos queremos fundamentar, en la primera línea del versículo que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahí es que queremos basarnos en este día. La ley y los profetas eran hasta Juan. Utilizando este texto como fundamento, como base, algunos pues enseñan que el último profeta fue Juan, que ya no hay más profeta, que la línea profética o el ministerio profético o el don profético caducó porque era hasta Juan. O sea, porque Jesús dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces muchos, utilizando este texto como fundamento, se afianzan y se fundamentan en el mismo para sostener doctrinas, ideas, pensamientos, creencias, que ya no hay profeta, que caducó el ministerio profético porque Juan fue el último profeta que llegó. O sea, Jesús, entienden ellos que Jesús está culminando lo que es el ministerio profético con la llegada de Juan. O sea, hasta Juan ya no hay más profeta, ya no hay ministerio profético. También partiendo de ese mismo texto bíblico, algunos argumentan que no hay que guardar la ley. O sea, no hay que guardar la ley porque la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, como Juan llegó, ya quedó abolido la ley, quedó abolido los mandamientos, si pudiéramos decir, el texto bíblico, en ese sentido el texto hebreo, la ley como tal, la Torá, como le llaman los judíos, pues quedó literalmente abolido. O sea, con la llegada de Juan, con la manifestación de Juan en escena, pues ya la ley y los profetas ya caducaron, llegaron hasta ahí. Ahora, amado, ¿realmente eso fue lo que Jesús dijo? O sea, ¿dijo Jesús realmente que ya no hay profeta y que ya no hay ley? Porque eran hasta Juan. Y como Juan apareció, como Juan entró en escena durante el ministerio de Cristo en la tierra, pues ya no hay entonces más profetas, ya no hay que guardar la ley. Fue eso lo que quiso decir nuestro Mesías, el Salvador, Yeshua de Nazaret, que ya no hay ley y que ya no hay profeta. Amado, eso no fue lo que Jesús quiso decir. Cuando Jesús hace referencia que la ley y los profetas eran hasta Juan, se está refiriendo a dos de las tres partes de la Biblia judía. La Biblia judía, llámese el Tanakh, está dividido en tres partes. Están la ley de Moisés, están los escritos y están los libros proféticos. Los libros escritos o los libros proféticos hablaban acerca del Mesías. La ley de Moisés también hablaba acerca de un Mesías, de un profeta que se iba a levantar en los últimos tiempos. Cristo, cuando hace alusión, cuando menciona la ley y los profetas,
no se está refiriendo a un ministerio profético. No se está refiriendo a un profeta en sí. Cuando Cristo hace mención de los profetas, de la ley y los profetas, se está refiriendo a esas dos partes de la Biblia judía. A la ley de Moisés, que se le llama la Torá en hebreo, que son los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Está en Génesis, está Levítico, está Éxodo también, y está Deuteronomio, o sea que son los primeros 5 libros, lo que se conoce como la ley de Moisés. O sea, Cristo está diciendo, amado, lo que Cristo está diciendo realmente, que ya no puede surgir ningún otro profeta hablando acerca de la venida del Mesías, porque Juan fue el último de los profetas que profetizó acerca de la venida del Mesías. Que ya no hay que guardar la ley en el sentido de los sacrificios, porque todos los rituales, todos los sacrificios apuntaban hacia el Mesías. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una tipología de Jesús, pero apuntaban hacia algo mayor. Por eso Juan en el río Jordán dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no puede aparecer ningún profeta hablando acerca de la venida del Cordero en materia de salvación o de remisión de pecado, no, porque ya él vino, ya él hizo acto de presencia. A eso es que Jesús se está refiriendo cuando dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Se está refiriendo, nuevamente digo, a dos de las 3 partes de la Biblia judía. Nuestra Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La de ellos no. La de ellos era el Tanakh, que era la Biblia como tal, pero se dividía en la Torá, que son los libros de la ley, en los Nevi'im, que son los libros proféticos, los Nevi'im, los libros proféticos, y los escritos o Ketubim, que son los escritos. O sea, esas 3 partes de la Biblia judía, Cristo hace referencia a 2, porque 2 de esas hablaban acerca de la venida del Mesías, del Redentor de Israel. Todos los profetas hablaron acerca de Jesús. Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, que vio su crucifixión y todo, y como fue molido por nuestros pecados. Todos los profetas. Moisés habló acerca de Jesús. Por eso Jesús hace referencia a la ley, porque en la ley está escrito acerca del Mesías. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios levíticos, el sumo sacerdote, Melquisedec, todo eso era una representación, una tipología del Mesías. Entonces a eso es que se está refiriendo Jesús. Jesús no dijo en ningún momento que él abolió la ley o que ya no hay más profetas. No es a eso que Jesús se está refiriendo. Y para confirmarlo más todavía, lo vamos a ver en la misma escritura, vamos a ver eso. Oiga lo que dice Mateo 5, 8, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo está diciendo que no va a desaparecer la ley y que todo tiene que ser cumplido hasta que pase el cielo y la tierra. Cristo no puede estar refiriéndose a la ley, que ya no hay ley, porque en la ley están los 10 mandamientos. En la ley está: honra a tu padre y a tu madre. Ahora Cristo hace referencia a los sacrificios, a su no continuidad en materia de salvación y perdón de pecado. A eso se está refiriendo. Pero ¿qué más dice las escrituras? Tal vez dirá: no, hermano Frank, eso todavía no me convence. Oiga lo que dice el mismo Jesús en Lucas 24, 25. Entonces les dijo: os insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Se está refiriendo a esa división de la ley. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Empezando desde los profetas hasta la ley de Moisés, le declaraba
todo lo que decía de él. Esto fue cuando Jesús venía de camino a Emaús, después de su resurrección, que se le apareció a algunos discípulos y comenzó a hablarle acerca de él. Usted conoce la historia en Lucas, que se encuentra en Lucas 24. Pero tal vez usted mira, no, hermano Frank, quiero más evidencia. Oiga lo que dice Pablo en Hechos capítulo 13, verso 15. Y después de la lectura de la ley. Oh, ¿cómo? Después de la lectura de la ley y de los profetas. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, exhortamos si tenéis alguna palabra de exhortación. ¿Quieren más evidencia? Después de la lectura de la ley y de los profetas. O sea que después de la resurrección de Jesús, la Biblia que utilizaban los discípulos, señores, era la ley y los profetas. Era el Tanakh, la Biblia judía. Porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice creo que en 2 Timoteo, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Señores, todavía no existía el Nuevo Testamento como tal. Entonces está refiriendo al Antiguo Testamento, al Tanakh judío, que los discípulos, la iglesia primitiva, lo usaba como doctrina, como enseñanza. Por mucho tiempo, por muchos años, utilizaban lo que eran los escritos de la ley y los profetas, haciendo señalaciones y puntuaciones en aquellas palabras que se refería a Jesús en materia de cumplimiento. Entonces, a esto, amados, era que se refería a Jesús cuando dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Se está refiriendo a 2 de las 3 partes de la Biblia judía, del Tanakh. Se está refiriendo a la Torá y se está refiriendo a Ketubim, o los libros proféticos, al Naví, Neviín, que son los libros proféticos. Entonces a esto se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte el video, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like para que YouTube se encargue de reproducirlo y compártelo con otros, amados hermanos, para que también sean bendecidos con estas enseñanzas. Dios te bendiga, shalom, shalom.